tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que como usted sabe lo podrá ver todos los martes a las 23 horas aquí en el Financiero Bloomberg. Como es de su conocimiento, la sucesión presidencial en cuanto a Morena toca cada vez adquiere más calor. Con tal motivo, hoy tenemos por invitado a un político de larga trayectoria como lo es el senador Monreal. Ricardo Monreal ha sido 2 veces diputado, 2 veces senador de la República, gobernador de Zacatecas, delegado o alcalde, como usted lo quiera ver, en la delegación Cuauhtémoc, y actualmente es otra vez senador, jefe de la bancada parlamentaria de Morena y a la vez presidente de la Junta de Coordinación Política de ese órgano parlamentario. Razón por la cual le agradezco mucho la presencia. Ricardo, te doy la más cordial bienvenida y me arranco con una pregunta fácil. ¿Qué sigue, Ricardo? Ya le dio su respaldo a Cuitláhuac García, la jefa de gobierno de la ciudad, y ya te dijo el presidente que no ve por qué reunirse contigo. ¿Qué sigue? No tengo problema con ninguno de los 2 eventos. Por cierto, es la tercera vez que fui diputado federal, fueron 3 veces diputado federal. Pero te diría que entiendo muy bien el momento y la transición política. El hecho de que la jefa de gobierno se reúna con el gobernador de Veracruz me parece normal, son parte de un equipo y creo que el gobernador de Veracruz está en un momento difícil por la circunstancia de la justicia en su estado. Y en el caso del presidente de la República, no tengo problema porque tengo sin tener conversación con él varios meses y el Senado ha funcionado. Es un órgano autónomo y la comunicación es fluida con el secretario de Gobernación, por lo que en razones normales funciona la colaboración de poderes y funciona de manera correcta esta relación de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Entiendo muy bien lo que está pasando y al presidente le tengo respeto y él como unipersonal en el cargo del Ejecutivo decide y decide bien. No tengo ninguna dificultad por admitir y por caminar en la institucionalidad con quien ahora es el secretario de Gobernación. Hecho importante, bueno, tener siempre ahí la interlocución con el Ejecutivo vía el secretario de Gobernación, pero antes era mucho más rica tu comunicación con él. Si no me equivoco, desayunaste con él por última vez en diciembre del 2020. Hace ya prácticamente más de un año que no tienes la fluidez en la comunicación y de hecho fungías en cierta medida como secretario de Gobernación porque el corazón de la actividad política estaba en el Congreso. Sí, no, la última vez que me reuní con él sería hacia el mes de junio. Junio 21. Del 2021. Fue después de la elección de los gobernadores, la intermedia de renovación del Poder Legislativo en el caso de la Cámara de Diputados y de 15 gobernadores o gobernadoras en los estados. Fue junio, es decir, algunos meses antes, y fue quizá derivado de los resultados de la Ciudad de México. Quizá fui una víctima colateral de los resultados donde yo he expresado, nada tuve que ver y fue la ciudadanía de la Ciudad de México la que decidió la elección. Si en alguna parte del país la ciudadanía tiene decisiones firmes y que nada puede cambiarlas, es la Ciudad de México. Te dices víctima colateral. Explícame un poquito eso. No, yo creo que fui producto de la intriga, de asumirme como responsable de la derrota de Morena en la Ciudad de México en varias alcaldías, lo que es totalmente falso. Lo digo con toda entereza y toda verdad. Y eso me parece que me alejó del presidente. Desayunaba prácticamente cada 10 días, cada 8 días me reunía con él para ver la agenda legislativa, platicábamos de política y de otras circunstancias del país y siempre en un afán muy genuino
de una colaboración entre los poderes. Además, pues yo soy parte del movimiento que él formó desde hace varios años. Tengo casi 25 años en el proyecto político que él comenzó y que dio vida a lo que ahora es Morena. Soy fundador de Morena. Déjame detenerme en una expresión que no es la primera vez que utilizas. Dices víctima de intrigas palaciegas. Ya lo habías empleado. De nuevo, abunda en eso. Sí, mira, normalmente en este tipo de circunstancias se buscan responsables de las derrotas. Y el hilo, de acuerdo a la experiencia política, se rompe por lo más delgado. Creo que el atribuirme la derrota de las alcaldías de la Ciudad de México me debilitó frente a el presidente de la República, de la cual me parece una actitud injusta, porque no tuve una sola expresión en la Ciudad de México, ni una sola reunión con nadie de los alcaldes que resultaron electos, o las alcaldesas, que fue la gente la que decidió, y que quizá los errores, el descuido, esté en otra parte, no en el líder del Senado. Sin embargo, fui quien cargó con esa posible sanción institucional y me parece que la cargo con mucha responsabilidad. Se te cierra cada vez más el espacio, pareciera, en el ánimo presidencial y en Morena. Sí, pero estoy acostumbrado a eso, René. Mi vida pública, desde que inicié en la política en el 76, no ha sido fácil. Desde que fui regidor de mi pueblo, el presidente municipal en funciones no quería que fuera y me obstaculizó. Luego, cuando fui diputado federal, la primera ocasión, en el 88, no querían los caciques y el gobernador del estado que fuera diputado federal. Y gracias a la gente de Zacatecas logré ser por mayoría diputado federal. Luego, cuando quería ser senador o participaba como senador de la República por mi estado de Zacatecas, las fuerzas políticas locales se opusieron a que fuera yo senador de la República y sin embargo logramos salir adelante con la gente de Zacatecas. Luego, cuando iba a ser gobernador del estado, el presidente de la República se opuso a que yo fuera gobernador. Candidato a gobernador. Candidato a gobernador, Ernesto Zedillo. Y también, gracias a la gente, salimos adelante. ¿Me estás diciendo, háganle como quieran, yo voy? No, estoy diciendo que estoy acostumbrado a la adversidad y que voy a participar. Déjame, hay una diferencia sustancial entre lo que te ha ocurrido y lo que te está ocurriendo. Déjame recordar una expresión que tuviste ahora el 25 de diciembre para que lo vea el auditorio. Nadie se enoje. No me voy a ir de Morena, sépanlo bien. Voy a luchar porque continúe la transformación que el presidente ha venido haciendo. Ahí está. Es decir, que nadie se enoje, no me voy a ir. Cuando me cuentas lo que ha sido tu carrera política a contracorriente, cuando tú sentiste que se te impedía ser gobernador de tu tierra, tú te fuiste del PRI. Ahora tú dices que nadie se enoje, no me voy a ir. Ahí hay una diferencia sustancial. Son circunstancias distintas, porque cuando estaba en el 98 que renuncié al PRI, ni aun siquiera se me permitió participar en el proceso interno. Ahí, en esa etapa, 1997, fue cuando conocí al actual presidente de la República, siendo él presidente del PRD, y fue quien me invitó a ser candidato del PRD cuando él vio que el PRI ni aun siquiera me había permitido participar internamente en el proceso de selección de candidatos. Es decir,
no tuve opción de caminar por otra opción política cuando vi que las puertas del PRI se cerraron tajantemente con la indicación del presidente de la República, en ese momento, Ernesto Zedillo. ¿Tú no ves cerradas las puertas de Morena para tu aspiración a la candidatura presidencial? No las veo porque soy fundador, René, soy militante y lo único que estoy planteando es precisamente la democratización de los procesos internos y de la vida interna de Morena, y estoy planteando que la justicia sea nuestro principal ingrediente y nuestra principal bandera frente a todo lo que está ocurriendo. Democratización y justicia, que son dos características que no deben estar separadas de la vida de Morena. Vamos a los dos temas. Tú hablas de democratización sobre la base de instar a Morena a que se vaya a una elección primaria para seleccionar candidato presidencial. Sin embargo, las elecciones primarias en México han sido campo de participación incluso de los adversarios del partido que las promueve. Y en ese sentido es que se optó por las encuestas. ¿Por qué repudias las encuestas? Es probable que tu argumento sea correcto. Se optó por las encuestas porque se degeneró el proceso interno de la consulta a la base o de la consulta a los militantes. Y la encuesta parecía separar esta posibilidad. Sin embargo, el uso de las encuestas de manera recurrente y sin transparencia, sin que sepa el candidato qué encuestadoras lo van a hacer, qué método van a usar, en qué universo van a consultar, cuál es el cuestionario que se vaya a emplear previamente acordado y después aceptar los resultados. Esa ausencia ha generado el que haya suspicacia, duda y que no se considere un método confiable desde mi punto de vista. Déjame hacerte dos preguntas sobre ese tema. La primera, si las encuestas, si tú supieras quién encuesta, cuándo encuesta, qué encuesta y qué resultado arroja la encuesta, ¿le entrarías con encuestas? Vamos a verlo. No me niego, pero yo soy simpatizante de las elecciones primarias. Se usan prácticamente en todo el mundo. Se usan en Estados Unidos, pero también se usan en Bolivia o en Panamá, o se usan en los países nórdicos, o se usan en parte de Europa, incluso en algunos lugares como en Estados Unidos. Es una obligación legal el que el Partido Republicano y el Partido Demócrata seleccione sus candidatos en elecciones primarias. Y no ha habido problema, o al menos ha habido menos problemas de los que se plantean con este tipo de métodos. A tu pregunta le respondo tajantemente. Si hubiera reglas claras, claro que participaría. ¿Tú ves al momento, en este momento, que las encuestas son el disfraz del dedazo? Mira, yo tengo dudas, por ejemplo, de lo que ha resultado. Y creo que las encuestas, ese es lo que yo pienso, deberían ser un insumo en la toma de decisión, no la decisión. Es decir, un instrumento para que los partidos tomen decisiones. Fundamental, clave, importante, pero no la única. Y te quiero decir que, por ejemplo, ahora con los 6 candidatos o candidatas a gobernadoras que están por tener la elección en junio, hay dudas, hay reclamos. Sí, sí. Hay descalificaciones lamentables, pero finalmente quienes participaron no se sintieron en un gran número representados con ese método de selección de candidatos y se sintieron engañados o engañadas
muchos de ellos o muchas de ellas. Es decir, los métodos de selección de candidatos o de dirigentes de un partido quizás sea la estructura vertebral de ese partido o de esa organización política. Tienes que mejorarlo, tienes que perfeccionarlo, tienes que separar la duda y la incertidumbre sobre los mismos. Eso es lo que creo. Pero la opacidad es lo que le da margen de intervención, claro, la opacidad al presidente o de la la falta República. de transparencia. Yo te diría que se puede subsanar, hay que dar el debate al interior. Por eso yo decía en esa expresión, cuando yo planteo la elección primaria o cuando digo no es lo adecuado la sucesión adelantada porque nos va a enfrentar, y recibo a cambio de este planteamiento una andanada de crítica, de adjetivos y de calificativos que digo yo en mi respuesta a esa reacción, que es una reacción de un grupo identificado o de varios grupos identificados que aspiran a contender por la presidencia, y digo, esa es la razón más clara de por qué considero que no fue adecuado adelantar la sucesión. Justamente, esa es precisamente, René, una de las razones por las que dije, no se ofusquen, no se enojen, es un debate al interior de Morena, que si somos inteligentes, racionales y tolerantes, pues demos paso al debate de ideas, no a la destrucción ni a la confrontación irracional. Cuando tú publicaste Sucesión Adelantada, Guerra Temprana, dijiste que era el primero de una serie de 3 artículos. Ya no aparecieron los otros 2. Ya los tengo, pero no los he publicado. Tienes toda la razón. Quizá los otros sean un poco más realistas. Para muchos analistas será más crítico o en el argot político más duros. Más duros que el primero, porque es una reflexión y una radiografía de lo que está pasando. Y tengo ya la segunda entrega y la tercera entrega. ¿Cuándo las vemos? No lo sé. Tengo que ver los ritmos del tiempo y la adecuación, la maduración de la misma circunstancia política. Pero es 3 entregas de un artículo muy grande, muy amplio. Ok. Ahora, déjame regresar a la otra parte que decías, que uno de tus principales postulados es la defensa de la justicia, el no abuso del poder. Sí. En línea encontrada con tu competidora Claudia Sheinbaum, que el domingo antier recibe al gobernador de Veracruz, que es a quien tú has marcado como un hombre que abusa del poder, particularmente en el ámbito de la Procuración de Justicia. Mira, en las primeras etapas yo conocí algunos asuntos de Veracruz en el mes de septiembre y no los creía. Muchos detenidos o procesados por un delito ominoso que se llama ultrajes a la autoridad. De tal suerte que hay una mujer detenida desde hace varios meses simplemente porque hizo frases altisonantes contra la policía. A un policía, sí. A un policía o a 2, 3 oficiales. Decirles, hijos de tu... O sea, es decir, la expresión coloquial de mentarles la madre, como decimos en el pueblo o en la calle, eso fue motivo suficiente para tenerla todavía detenida, tenerla privada de su libertad. Así ocurrió con 6 jóvenes, estando en una plaza sin resistencia, los detienen y a la hora los acusan de ultrajes. Este es un tema, pero sobre este delito hay cientos en Veracruz. Yo no cuestioné al gobernador, yo dije los jueces son jueces de consigna. Porque, ¿de consigna de quién? Pero ¿del gobernador? Obviamente no hay independencia en el poder judicial. Dije un poder judicial omiso y mediocre, y lo sostengo, porque son jueces sin independencia.
A ver, pero se equivoca entonces Claudia al darle su respaldo al gobernador, porque si son jueces de consigna, oyen y atienden la voz del gobernador. Yo creo que la jefa de gobierno actuó en razón de los intereses políticos que la rodean, que volvemos a lo mismo, es la sucesión adelantada y la protección recíproca, o bien el interés recíproco, por no decir protección, es una palabra fuerte, el interés recíproco de caminar en un mismo equipo hacia el futuro para la sucesión presidencial. Como yo represento otra línea política de moderación y de reflexión, creen que yo soy el adversario a vencer y todo con lo que yo pueda estar en no consonancia parte de estos principios, de buscar cobijarse recíprocamente o de cuidar los intereses legítimos que tienen para lograr lo que se están proponiendo al final de esta jornada política a la sucesión presidencial. Muy bien, si te parece, continuamos la charla, pero déjame hacer un corte en beneficio del auditorio. ¿Cómo no? Pues estamos ya de vuelta y déjame retomar algo que tú decías. Dices, Ricardo, que desde septiembre del año pasado tú comenzabas a advertir un cierto abuso en la Procuración de Justicia, en los delitos que se han configurado allí en Veracruz, pero pareciera ser que el detonante de esto fue la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen. ¿No es esa la causa de la causa que has emprendido? No, mira, el Senado tiene una justificación clara, dado que es el representante de los estados en el pacto federal. Y a mí me llegan muchas quejas, denuncias, promociones y solicitudes. Ahí me llegó el de los 6 jóvenes detenidos de entre 22 y 26 años. El juez local, el juez de local que actuó de consigna, los sujetó a proceso sin pruebas. Y fue, por fortuna, un juez federal el que los liberó. Al liberarlos, incluso el juez local se ausenta y se va de vacaciones y dice, no puedo liberarlos porque estoy de vacaciones, hasta que regrese. Y el juez federal le da 24 horas para que los libere. De ese tamaño es. Entonces, a consecuencia de la liberación de esos 6 jóvenes, detienen a José Manuel del Río yendo a su tierra, a Papantla, donde fue presidente municipal, 2 veces diputado federal, por un supuesto delito de homicidio. ¿Y sabes cuál es la base de acusación, René? Una llamada del 911 y el que el papá y la esposa viuda hayan denunciado contra quien resultara responsable del homicidio. Pero no hay ninguna prueba, vinculación, hecho material, testigos, nada que implique a José Manuel del Río. Entonces, obviamente es una motivación política. Para mí es un preso político. ¿Cuál es la motivación política? Esta confrontación anticipada de la sucesión por querer descalificar a uno de los aspirantes, en este caso a mí. Te pegan... Es un juego bajísimo al que me estás refiriendo. Es bajísimo, es ominoso. Un secretario técnico que seguramente el tiempo nos dará la razón, René, como nos la dio con los 6 jóvenes de otros casos. Pero por el momento, René, está detenido. Su hija
lo vio que la detuvieron su esposa, su hija tiene, ahora se le agravó una enfermedad que tiene a su hijita, su familia sufre, los veracruzanos sufren, o sea, por una infamia. Claro, va a tener su libertad en su momento, pero ya estos meses en donde estuvo detenido en una prisión con 12 o 14 gentes. Un mes ya para prácticamente. Un mes, o sea, ¿eso quién lo va a reparar? Ahora, si esto es un ariete, si del Río Virgen es nada más que la víctima propiciatoria para lastimarte políticamente a ti, ¿eso me estás diciendo? No tan certero y tan firme. Eso es lo que supongo. No tengo la verdad. Soy un hombre, un ser humano falible que obviamente siento y percibo toda esta reacción normal frente a mis aspiraciones legítimas de contender en su momento a la presidencia. ¿Y qué he dicho yo? Que haber pronunciado o haber desatado la sucesión anticipada puede provocar mayores conflictos internos, ya ni siquiera con la oposición o con los adversarios políticos fuera de Morena, sino interno. Adentro de Morena. ¿Y por qué entonces, cómo te explicas entonces que el presidente no haya intervenido para decir, espérenme, una cosa es un concurso y otra cosa es una contienda interna? Mira, entiendo que yo hablé con el secretario de Gobernación sobre este asunto para no detonarlo fuera de lo normal, ni en medios, ni con otros actores, hacia el día 21, 22, que fue cuando ocurrió la detención. Al secretario de Gobernación, porque lo respeto y creo que es un canal, un interlocutor válido, dado que es quien la Constitución define para esta relación entre poderes. Le dije, es una barbaridad lo que se cometió. Él me dijo y me ofreció hablar con el gobernador. Y no, obviamente no hubo respuesta, sino, no hubo, que sigue detenido. Pero es un caso. Yo no quisiera detenerme en un caso, por muy cercano que sea a mí, es la gente en Veracruz. Son cientos de casos. Una vez que se derogue el delito de ultrajes a la autoridad y que pueda aplicarse retroactivamente la ley en beneficio de los detenidos, te vas a dar cuenta de la cantidad de personas que están detenidas y procesadas por ese ominoso delito. Ahora, sí, de hecho aquí en Entredichos lo señalaba como lo que era la disolución social Dante Delgado hace 8 días, pero te me estás yendo del punto de eje de la pregunta. Yo decía, si el propio presidente sabe del daño que esto le provoca, ¿por qué no ha intervenido para serenar los ánimos? Porque el presidente confía en la autoridad jurisdiccional, porque el presidente confía en la autonomía de las fiscalías, porque el presidente confía en los gobernadores de los estados. Pero es un error. Y yo no lo quiero calificar. Lo que sí creo es que el presidente, me consta, es un demócrata y tiene sensibilidad para lo que está pasando en el país. Yo creo que es tiempo. Nosotros vamos a mantener una actitud prudente, una actitud correcta, seria, de nivel, en donde no queremos enfrascar el asunto jurídico en un pleito de callejón. No le conviene al país ni a la República. Yo lo asumo como un asunto de justicia y que tarde que temprano se va a resolver. Con fuertes ingredientes políticos. Tú ya has señalado, digo, desde el título del artículo que mencionábamos, el de sucesión adelantada, anticipada, guerra temprana. ¿Fue un error del presidente echar a andar la carrera sucesoria? Bueno, yo no quiero calificar al presidente de cometer errores, aunque todos somos seres humanos falibles, pero yo no lo creí conveniente. O sea, me parece que fue no adecuado para no serlo tan fuerte. El momento, entiendo, tú lo escribiste hace unos días,
que quizá para espantar o para aclarar a la sociedad que no habría ninguna reelección o determinar de una vez por todas con este plurito de algunos personajes de que decían que el presidente se iba a reelegir, quizá con ese propósito él quiso de una vez por todas decir, tan no me voy a reelegir que tengo estas gentes que me pueden suceder. Y hay mucho de dónde escoger, dijo él. Hay gente, hombres y mujeres valiosos. Entonces, me imagino que eso fue dentro de su estrategia la idea. ¿Por qué en la primera expresión no te incluyó? Pues cuando da a conocer la lista de los 6. Porque él cree que los sucesores de él deben de ser a los que mencionó. Y a mí no me ofende. O sea, no, estoy tranquilo, muy tranquilo, y respeto su decisión personal de mencionar 6, 7 u 8 nombres, aunque después a los días, si tú recordarás, creo que fue en Tabasco, que dijo también los líderes de los cámaras pueden aspirar. Yo creo que lo hizo, no me menciona a mí, porque se trata de un poder autónomo. Menciona solo a los a quienes dependen secretarios y a los embajadores. Y a los embajadores. Ahora, tú has venido señalando, y eso pareciera ser motivo de confrontación, la importancia de no perder el centro político. Sí. Incluso has llegado a mencionar, lo hiciste en la entrevista con Roberto Samarripa, que los radicales podrían terminar por destruir o al menos complicar la pretendida cuarta transformación. El presidente ya te contestó. Si te parece, vemos en pantalla qué es lo que te dijo. Sí, cómo no. Aquí no hay medias tintas. Aquí luchamos por ideales, por principios, no por cargos. No somos ambiciosos y vulgares. Ahí está el presidente. Aquí no caben las medias tintas, no somos ambiciosos y vulgares. Aquí hay que definirse. Sí, el presidente tiene razón. Él siempre lo ha sostenido. Yo te diría que totalmente de acuerdo con él. Yo tengo una aspiración normal, legítima. Nunca entraré a la etapa de la ambición vulgar. Segundo, el presidente de la República, siendo candidato, para mí, se corrió al centro al invitar a ser candidatos a legisladores y a gobernadores, a personas incluso de derecha y del centro. Su gabinete mismo se compone. Y su equipo de campaña. La mayor parte de su equipo de campaña son quizá de izquierda moderada, por no ofender que sean de centro. Yo me siento socialdemócrata. Nunca he sido en extremo radical. No lo voy a hacer, porque creo en el Estado de Derecho y creo que las políticas progresistas deben de ser compartidas e impulsadas por la mayoría de los ciudadanos. Creo en la unidad de México y creo en la conciliación. No creo en los excesos. ¿Me estás diciendo, sigo siendo el que era? ¿El que se corrió es el presidente? No, porque yo he visto al presidente sostener su posición desde el primer día que lo vi. Sí, pero la composición de su equipo de campaña, la composición de su gabinete, hacía pensar en un gobierno de centro izquierda, y no lo digo peyorativamente. No, es que no es peyorativo, es una definición política. Por eso, porque nadie se debe de ofender cuando se dice, estás en el centro izquierda. Nadie debe de ofuscarse en ese sentido, lo repito. ¿Y ese centro lo perdió el presidente? No, no lo creo. Creo que está en ese proceso de mantener las propias políticas que él ha implementado. No son de extremos radicales, porque él no ha acudido a nacionalizaciones, a expropiaciones,
a persecuciones. Digo, él no ha acudido a medidas radicales en los hechos, porque tiene una inflación controlada, salvo esta Él última. dice que es radical. En los hechos tiene relación con los sectores económicos, con los banqueros. En los hechos no ha acudido a una medida confiscatoria o a un cambio radical que sitúe a unos contra otros. Al contrario, para mí ha sido un gobierno de conciliación, a pesar de sus dichos y a pesar de los centros educativos en los que yo creo que debemos conciliar con el CIDE, con la UNAM, con el Politécnico, con el TEC de Monterrey. Yo creo que los centros educativos sirven mucho al proceso de desarrollo y yo creo también que la moderación te genera estabilidad. Eso es lo que yo pienso. Quizá no les guste a algunos, pero las políticas públicas tienen que ser lo mejor consensadas con todos los sectores. Llegaremos al mismo puerto, pero llegaremos mejor. Llegaremos al mismo fin, pero llegaremos menos confrontados. Llegaremos a un proceso de transformación de las instituciones y de cambio de régimen, pero con mayor consenso social para que sea perdurable y no destruya lo que se construye. Es decir, yo sí creo en el presidente y creo en el proceso de transformación y creo en el cambio de régimen, pero tengo ideas diferentes en la conciliación y en el proceso de transformación. ¿Han capturado al presidente de la República estos algunos que tú mencionas que de pronto se muestran o quieren ser radicales? Yo creo que hablan con él, opinan con él. Sin embargo, él medita bien las cosas. Lo conozco hace muchos años. Ahora, viene el arranque el día 1 de febrero del periodo ordinario de sesiones. Tú tendrás la reunión previa de la propia bancada de Morena. ¿No temes que ahí pretendan cobrarte facturas deponiéndote de la jefatura de la fracción parlamentaria? Yo soy un hombre normal, es que puede o no suceder. Yo soy muy claro en mis cosas. ¿Puede o no suceder? Sí, puede o no suceder. O sea, en el Senado hay unidad en el grupo parlamentario. Somos 61 senadores y senadoras. Y cada uno tiene su criterio propio. Es muy difícil que alguien lo manipulen. Yo no creo que haya a alguien que influyan de manera indebida en el proceso. Yo he tratado de hacer mi mejor trabajo en el Senado. De hecho, para nosotros hemos fijado las bases fundamentales en materia constitucional y legal para el proceso de cambio de régimen. Nosotros hemos sentado las bases que van a perdurar para este proceso de transición. Ahora, faltarán 2, 3. Tú dices que prevalece la unidad al interior del grupo parlamentario. Yo veo ya que hay senadores afines a ti que dicen que van a integrar un grupo y veo a César Cravioto, vocero de la fracción, que pareciera cuestionar la forma de tu proceder. No, es inteligente Cravioto y los grupos que son afines, yo te diría que no hay separación. Hay opiniones divergentes dentro del grupo y que se respetan. Y no hay nada que esté vedado en la discusión del grupo parlamentario. Cuando celebramos las plenarias, René, hay voz libre. A nadie se le niega, a nadie se le prohíbe y pueden expresar lo que deseen hacerlo. Y las decisiones se toman por mayoría de grupo. Así es de que no hay ninguna dificultad. Entiendo muy bien. Déjame ir a un caso hipotético. Te deponen. No hay problema. No hay problema. ¿Tú persistes en tu ambición? Sí, claro. ¿En tu anhelo? Sí, claro. No hay ningún problema porque los planes y los principios continúan. No son determinados por el puesto o el cargo. Los principios continúan. ¿Te mantienes? Y yo voy a continuar porque me parece que es un interés legítimo, una aspiración normal por la que he luchado toda mi vida. Mi vida ha sido pública, he sido servidor público por más de 40 años, casi 25 años
en Morena y en el movimiento que construyó el presidente López Obrador. Es decir, más de la mitad de mi vida pública ha estado al lado del presidente López Obrador. ¿Persistes en tu lucha, persistes en tu anhelo por la vía de Morena o estarías pensando en recurrir a otro órgano político? No, quiero estar en Morena y estoy luchando en Morena y voy a mantener mi posibilidad de contender por Morena. No tengo ningún interés, porque además en el PAN, en el PRI, en el PRD, en Movimiento Ciudadano, hay personalidades fuertes que pueden ser candidatos competitivos. No necesitan un externo y tampoco necesitan a un personaje que haga una ruptura en Morena. Creo que por sí ellos tienen fuerza. Conozco a varios que pueden ser candidatos internos o externos que no están buscando. No vas a integrar lo que fue la corriente democrática del PRI, no vas a integrar la corriente democrática de Morena. No voy a integrar ninguna corriente, pero sí voy a luchar porque el debate de las ideas prevalezca, que no haya intolerancia y que no haya persecución política por las ideas y que haya una contienda de alto nivel, de debate de ideas, de plataforma política, de propuestas por el bien del país, no de descalificaciones, ni tampoco de intrigas, ni menos de persecución o de exterminio. Esa es parte de la segunda entrega que planteo en este largo artículo que desde diciembre formulé. El de 3 partes. Pues tendremos que hacer otro programa para que nos reveles cuáles son esos grandes políticos. Con mucho gusto. O políticas que hay en la oposición, porque yo no las veo. Pero en todo caso, te agradezco muchísimo la disposición. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Bloomberg TV el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.